Hoy vamos a hablar de un tema que considero muy importante. De pronto, en anteriores oportunidades hemos tenido, valga la redundancia, la oportunidad de poder hablar de este tema, porque uno de nuestros grandes fundamentos de manto de oración es el discipulado. Es una de las actividades más importantes que nosotros desarrollamos dentro de esta iglesia, porque es justamente el poder entender, comprender y amar su palabra. Ese es el objetivo, lo que logramos a través del discipulado. Por eso es que es demasiado interesante e importante entender lo que significa ser un verdadero discípulo de Cristo. Por esa razón, esta palabra la he titulado a manera de pregunta: ¿eres un verdadero discípulo de Cristo? Y hoy vamos a aprender algunos aspectos que caracterizan al verdadero discípulo de Cristo, para que cada uno de nosotros haga el filtro y de igual manera también analice y se vaya con esa enseñanza para su casa y verdaderamente pues determine si lo que está haciendo, si la manera en que está viviendo está acorde a un verdadero discípulo de Cristo. Cuando hablamos de ser discípulos de Cristo, esto tiene una connotación muy profunda. Y es la primera partecita, a cada uno de ustedes se le entregó el taller para que lo desarrollemos, para que a través, digamos, de este resumen podamos llevarnos esta palabra y que podamos escribir, subrayar y de igual manera la podamos repasar en nuestras casas. Y esa primera afirmación que tenemos es: ser un discípulo de Cristo es la posición más interesante e importante que puede tener una persona que determina seguir y creer en Cristo. Es muy diferente el ser un simpatizante. Es distinto el que nos gusten las cosas del Evangelio, las cosas de Cristo, pero que realmente no vivamos y tengamos una relación con el Señor. Son cosas muy distintas. ¿Sí? Por eso es que esta decisión de vida es demasiado importante. Y miren, es tan importante esta decisión de vida que en la palabra de Dios, para describir a los creyentes, encontramos la palabra discípulo 250 veces en el Antiguo Testamento. ¿Y saben cuántas veces aparece la palabra cristiano? 3 veces. Es decir que el verdadero cristiano es un verdadero discípulo de Cristo. Y cuando el Señor, antes de que Él partiera humanamente, ¿sí? Porque ya hemos aprendido esa posición de Cristo como hombre, Él pronunció sus últimas palabras como hombre, porque Él sigue hablando y seguirá hablando por todas las generaciones. Pero como hombre, las últimas palabras que pronunció fue precisamente la gran comisión. Y esto lo encontramos en Mateo 28, del 18 al 20. Entonces, vamos a leer esta porción de la palabra muy conocida, pero que
vamos a anotar en lo que dice las palabras de Jesús la importancia que Él le dio al ser un discípulo. Mateo 28, del 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Realmente no se despidió. Él está con nosotros hasta el fin de los tiempos. Él está aquí, Él está vivo. ¿Sí? Simplemente Él, en ese momento, ya les dijo a ellos: como hombre, ya no voy a estar aquí, pero voy a seguir aquí en mi presencia espiritual como Dios. En estas palabras podemos encontrar algo muy importante y una instrucción que dio Jesús: ir y hacer discípulos. Esa debe ser la misión principal de cualquier iglesia cristiana. Una iglesia cristiana que no esté formando discípulos no está acorde a lo que dice la palabra de Dios. Por eso es que para nosotros como manto de oración son tan importantes los espacios de lo que llamamos los RGFs, red de grupos familiares o discipulado, porque justamente lo que estamos haciendo es formándolos a ustedes como discípulos, porque aquí la idea es que cada uno de ustedes se forme y que pueda ir a discipular a otros. Esa es nuestra misión. O sea, más que ir, y es algo que debemos hacer, hablar de Jesús, hablar de su palabra, evangelizar, pero realmente lo más importante es que esas personas nuevas y que están en una iglesia sean formadas como discípulos. Ese es realmente lo fundamental de lo que nos dice Jesús en la Gran Comisión. ¿Y qué es lo que estamos realmente haciendo? Estamos replicando lo que Jesús hizo. ¿Qué fue lo primero que hizo Jesús cuando Él empezó su vida en el ministerio, cuando Él decidió ya realizar su obra, su ministerio? Él vino y escogió a algunos, ¿sí? Él fue llamando a varias personas y de igual manera les preguntaba: ¿quieres seguirme? ¿Sí? Eso significaba: ¿quieres ser mi discípulo? Y él lo que hizo fue que formó un grupo de discípulos, estuvo con ellos, y por esa razón, y como Él es nuestro maestro y Él es nuestro modelo y nuestro ejemplo, pues si Jesús lo que hizo fue formar discípulos, nosotros que somos sus discípulos, de igual manera también nos estamos formando para, de igual manera, hacer otros discípulos. Es así de sencillo. Cuando hablamos de un discípulo, estamos hablando de una persona que es un seguidor dedicado a Jesús. Y si nosotros nos ponemos a analizar, en los tiempos antiguos era demasiado importante esa relación de lo que era el discípulo y el maestro. De hecho, los grandes científicos, los grandes artistas, todos siguieron ese modelo que nos enseñó Jesús: discípulo
maestro, porque es una relación muy estrecha. Porque cuando nosotros decidimos ser discípulo es porque vamos a tomar como modelo a nuestro maestro. Ese es el modelo de nosotros de vida, es porque decidimos aprender todas sus enseñanzas para nosotros aplicarlas y realmente ser un modelo de ese maestro. Entonces, cuando nosotros decidimos y tomamos esa gran determinación en nuestra vida de ser discípulos de Cristo, es porque Él es nuestro modelo, es porque vamos a seguir al pie de la letra sus enseñanzas, sus instrucciones. Vamos ahora a considerar 5 aspectos muy importantes que caracterizan a un verdadero discípulo de Cristo. Y en primer lugar, la marca que nos distingue a nosotros como discípulos. Vamos a leer la palabra de Dios, vamos a buscar Mateo 7, del 21 al 23. Esta palabra nos va a dar una claridad y un entendimiento de lo que significa realmente tener esta marca como discípulos de Cristo. Mateo 7, del 21 al 23. Dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Aquí hay 2 aspectos muy importantes para considerar en esta palabra. La última parte que leímos dice: y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Es decir, que lo primero que nos hace notar la palabra de Dios y lo primero que Jesús quería enseñarnos era que teníamos que tener una relación con Él. Por eso es que Él ahí claramente dice: no os conocí. O sea, cuando uno no conoce a alguien es porque realmente no se relacionó con Él. Es decir, ¿por qué Jesús estaba o decía eso? Sencillamente porque Él ponía el ejemplo de las personas que habían decidido no tener una relación con Él, que podían sí, de pronto referirse a Él, de pronto admirarlo, sí, una gran cantidad de características que pueden estar dentro de nuestras emociones como seres humanos, pero hay que ir un poco más allá, hay que tener una relación íntima con el Señor, debemos conocer a Cristo. Por eso es que es tan importante el discipulado, porque es que a través del discipulado nosotros estamos conociendo a Jesús. Y el segundo aspecto lo encontramos al principio en el verso 21, donde dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Entonces, son 2 aspectos a considerar. Entonces, primero es tener una relación con Jesús, pero segundo está en obedecer. Ese es el segundo aspecto que es importante, que debemos considerar para ser verdaderos discípulos de Cristo. Vamos a ir conectando esto. Vamos a llegar a una gran definición de lo que es un verdadero discípulo de Cristo. Al final vamos a unir varios elementos y varias cosas y ustedes van a tener esa definición completa.
Pero esta es una partecita de esa definición del discípulo verdadero. Discípulo verdadero es aquella persona que tiene una relación amorosa con Cristo, así como también el deseo y la disciplina para caminar obedientemente gracias al amor que siente por Dios. Entonces son dos aspectos bien importantes: tener una relación y caminar obedientemente. Y entonces aquí surge una pregunta para todos nosotros. Y vamos a leer Mateo 16:15. Dice así, Mateo 16:15. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y les devuelvo la pregunta a cada uno de ustedes. ¿Quién es Jesús para usted? Eso es lo que hoy tenemos que preguntarnos en nuestra vida. Entonces, para mí, ¿quién es Jesús? O sea, ¿qué significa Jesús para mi vida? Cuando nosotros respondemos a esta pregunta, realmente va a ser algo muy importante y determinante en nuestro caminar con Jesús. Porque si nosotros realmente no sabemos quién es Jesús, pues vamos a estar, digamos, desenfocados, porque vamos a estar siguiendo a un Jesús que no conocemos. No va a tener ningún sentido para nosotros. Por eso es que es vital para nuestra vida cristiana el poder tener esa relación de amor con Dios y poder obedecerle, porque de esa manera, al tener una relación, yo voy a conocer a Jesús. Es de la única manera que lo podemos lograr, no hay de otra. Así como cada uno de ustedes tiene sus relaciones personales, relaciones matrimoniales, relaciones laborales, en esas relaciones nos vamos conociendo, pero si la relación se rompe, pues ahí termina, digamos, ese conocimiento. Conocí hasta ahí, pero no alcancé a conocerlo profundamente ni completamente. Es como cuando alguien de igual manera también se aparta de Jesús. Él lo conoció hasta cierto punto, pero en adelante ya de alguna manera dejó de conocerle y se le olvidó lo que pudo haber conocido de él. El segundo aspecto es el corazón de un discípulo. Cuando nos referimos al corazón, como está aquí en la ilustración, nos referimos a la mente. Lo que está en nuestra mente, lo que está en nuestros pensamientos. Vamos a leer Lucas 14, versículos 25 y 33. Grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo, y el 33 dice, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Aquí vemos un aspecto demasiado importante en nuestra relación como discípulos de Cristo. Y es que nosotros debemos darle el primer lugar a Cristo. El verdadero discípulo es el que le da el primer lugar. Por eso es que ahí yo quería ponerles estos dos contrastes de la palabra. Multitudes le estaban siguiendo, dice la palabra de Dios, una gran multitud. Pero esa partecita de la palabra de Dios, Jesús
la termina diciendo, bueno, entonces, ¿quién es el que verdaderamente está conmigo? ¿Quién es el que verdaderamente me quiere seguir? Sí, pues es sencillamente aquel que decide cambiar todo lo que tiene por mí. Es decir, sencillamente, cambiar todo mi individualismo, quitar todo egoísmo de mi vida, quitar todo el orgullo, cambiarlo por Jesús. Ahí es cuando nosotros le estamos dando el primer lugar a Él. Es lo que nos quiere decir, sí, tú puedes tener tus cosas, tú puedes tener tu familia, tú puedes tener tu trabajo, muchas cosas, porque finalmente yo estoy para bendecirte, pero dame el primer lugar a mí, porque es que soy yo el que te doy esa provisión, esa bendición. Yo soy el que merezco el primer lugar. Y esa es la condición de ese verdadero discípulo, es cuando su mente, o sea, su corazón, sus pensamientos se enfocan permanentemente en Jesús. Y es ahí cuando nosotros tenemos que examinarnos. Esto es un filtro, finalmente. Cada uno de estos aspectos es un filtro. Y en ese segundo filtro es cuando nosotros tenemos que mirar nuestro día a día, cómo es nuestro día a día, nuestro diario vivir. ¿Será que nosotros en nuestros pensamientos tenemos constantemente a Jesús? ¿Cómo es nuestra relación con la palabra de Dios? ¿Qué tanto estamos orando? Entonces, cuando nos empezamos a preguntar en estas cosas tan elementales y sencillas de la vida de un cristiano, es ahí donde estamos realmente sabiendo si estamos en el lugar correcto. Aquí hablábamos de, en algún momento, alguna palabra que nos dio, creo que Luis, de que debíamos estar en el lugar correcto y no en el lugar equivocado. Entonces eso nos enfoca, nos dice, ¿será que sí estoy por el camino que es? ¿Será que sí realmente mi corazón, mi pensamiento están con Jesús? ¿Será que las decisiones que yo estoy tomando corresponden a un verdadero discípulo de Cristo? Es decir, estoy considerando a Jesús para la toma de esa decisión. ¿Será que en la manera en que yo hablo, me comporto, me relaciono con los demás, yo ahí estoy teniendo en cuenta a Jesús? Estoy pensando en cómo Jesús trataría a esas personas. ¿Será que de esa misma manera yo me estoy relacionando? ¿Será que yo estoy dando un buen testimonio? ¿Soy una persona ejemplar, un cristiano, un discípulo que realmente da un buen testimonio en donde quiera que estoy? Todas son cosas para evaluarnos, para preguntar, ¿dónde está enfocada nuestra mente? ¿Dónde están nuestros pensamientos? ¿Qué es lo que está aquí constantemente en mi mente? Cuando uno está enamorado de algo, obsesionado por alguien, eso no sale de la mente. ¿Será que estamos obsesionados, apasionados por Cristo y que Él está ahí siempre presente? Que cuando tenemos esa dificultad, nosotros empezamos a pensar en Jesús, empezamos a clamar, a orar y a preguntarle a Él qué haría Él para que me guíe y me instruya y me dé la sabiduría para poder tomar esa decisión adecuada, para poder afrontar esa situación de la manera correcta. Todo eso son cosas para que nos preguntemos. El tercer aspecto es la cruz de un discípulo. Y vamos a leer Lucas 14, 27.
dice, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Nosotros, como discípulos de Cristo, tenemos que identificarnos con el sacrificio que hizo Cristo en la cruz. Él literalmente fue a la cruz. Si nosotros desconocemos eso, y ya lo hemos aprendido, pues algunos de los que estamos en los discipulados, pues realmente estamos desenfocados. Pero cuando Cristo nos habla de que llevemos nuestra cruz, eso no significa, pues uno de pronto de una manera literal pensará que es que nosotros vamos a llevar unas cargas muy pesadas, una cruz así horrible y vamos a estar tristes, amargados. No se trata de eso, para nada. Es una cosa completamente distinta y es una condición netamente espiritual. Lo que nos está queriendo decir Jesús es sencillamente que nosotros aprendamos a morir a nosotros mismos, es decir, que podamos morir a nuestros deseos carnales, a lo que consideramos quizás nuestros derechos, nuestras agendas, nuestras riquezas, a lo que nosotros estamos aferrados, y que nos rindamos diariamente a la voluntad del Señor. Eso es lo que significa el llevar la cruz de Cristo. Significa que nosotros debemos apartarnos del mundo, y es apartarnos espiritualmente. Es decir, no tener una relación espiritual con lo que está en el mundo. Pues finalmente irnos del mundo, pues eso es imposible, porque pues finalmente estamos en una sociedad, vivimos aquí en esta ciudad, en nuestros trabajos, en todos los aspectos diarios que nosotros afrontamos, pero es realmente nosotros no aferrarnos a las cosas del mundo y más bien lo contrario, aferrarnos a las cosas de Dios. Vamos a leer Primera de Juan 2:15. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Nos lo enseña la palabra de Dios. Es que nosotros no nos enamoremos de las cosas del mundo. Es que nosotros realmente decidamos, hemos sido llamados para ser apartados espiritualmente del mundo y sus placeres. Gálatas 6:14. En cuanto a mí, jamás se me ocurra jactarme de otra cosa sino de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Y Santiago 4:4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Es decir, y para concluir, la cruz consiste en morir a nosotros mismos y estar separados espiritualmente del mundo. Vamos a considerar el siguiente aspecto, el cuarto aspecto, que es el costo de ser un discípulo de Cristo. Y vamos a leer Lucas 14 del 28 al 33.
Lucas 14, del 28 al 33. Dice, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que le vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que tiene contra él con 20,000? Si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Cuando analizamos esta porción de la palabra y cuando miramos este contraste, uno se queda, pero Jesús está hablando como de una torre, y unos costos, y unos cimientos, y una batalla, y de un momento a otro te lanza. Si cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Y Jesús aquí lo que quiso hacer fue un contraste, como dos cosas, como tratando de explicarnos cuál era la importancia y cuál era el costo de ser discípulos de Cristo. Y él empezó dando estos ejemplos de lo que es la propia sabiduría humana. Él hablaba de la importancia de poder planear, de poder antes de construir una torre, calcular los costos, los gastos que eso tenía para finalmente no quedar avergonzados. Pero en el fondo, esto tiene un mensaje netamente espiritual, porque lo que quiere decir aquí Jesús y lo que realmente estaba poniendo de ejemplo era nuestra propia vida. Era cómo nosotros estábamos edificando nuestra propia vida. Era que nosotros nos pusiéramos a pensar, ¿sí?, en lo que significaba y en el costo al mismo tiempo que implicaba para nosotros el ser un discípulo de Cristo. Y que si tomamos esa determinación, es como muy, pasa igual que el ejemplo que ponía Jesús, el que está construyendo un edificio y de un momento a otro eso se quedó ahí, los cimientos, se quedó medio a acabar, finalmente quedó en ruinas porque el tiempo lo acabó y no se pudo terminar, no se pudo concluir. Es lo mismo que nos puede pasar a nosotros con la vida espiritual. O sea, nosotros podemos empezar a construir ese fundamento, ese cimiento, pero si no continuamos y si en determinado momento decidimos no seguir pagando ese precio, pues eso se va a quedar como ahí, como a medio camino. Sencillamente nosotros vamos a renunciar a algo muy importante de nuestra condición espiritual, de nuestro crecimiento espiritual. Sencillamente vamos a quedar como hasta avergonzados. Como era de entregado a Jesús en la iglesia y ahora en lo que está. Es lo que nos quería decir Jesús, es avergonzante, es triste que uno si uno ha tomado una decisión de este calibre, uno en determinado momento pues lo deje como a medio camino. Y finalmente pues Jesús nos dice pues renuncie a todo lo que posee, como quien dice, no se aferre de igual manera a sus cosas materiales. O sea, si vas a tomar la cruz y realmente vas a calcular el costo de ser un discípulo, pues sencillamente tienes que renunciar a todo.
Lo que les decía en un principio no significa pues que entonces nos vamos a ir para una cueva como Elías, ni como lo hemos aprendido de pronto acá, pues de cómo Dios también, por ejemplo, cuando Elías se fue para esa cueva, me dijo, no, usted tiene que salirse de ahí. Es que ahí no es donde se hace, digamos, el ministerio, encerrados. Pero sí que realmente nosotros podamos determinar que ese costo de poder seguir a Cristo es poder caminar por la senda angosta. Es decir, es seguir estrictamente lo que Jesús nos dice, porque el mundo nos ofrece una cantidad de posibilidades, eso es lo que hay, pero nosotros hemos decidido irnos por un camino y por una posibilidad, que es justamente seguir a Jesús. Entonces, en conclusión, el costo es decidir caminar por la senda angosta, como quien dice, aquí como está en la ilustración. Nosotros nos vamos por este camino, que es el camino de la santidad, para encontrarnos con Dios, para encontrarnos con Cristo. Pero lo que hay fuera de ese camino es un abismo. Este es un camino estrecho, es una partecita de esta diapositiva, ¿cierto? Pero lo que hay fuera de ese camino, pues aquí no lo enmarca, pero pues es todo, son todas las posibilidades que hay en el mundo. Pero finalmente estas posibilidades nos llevan al abismo, no nos va a dar seguridad, vamos a estar flotando, pero por lo menos en este camino estrecho vamos a estar seguros. Entonces es una condición, de igual manera también bien importante. Vamos a leer ahora Filipenses 3 del 7 al 11. Filipenses 3 del 7 al 11. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Esta es una posición de Pablo tremenda. ¿Sí? ¿De quién es esa frase? De Merce. Yo aprendo de todos ellos. Yo soy buen discípulo también de los maestros. ¿En qué sentido? Pablo sencillamente lo tenía tan claro del costo de ser un verdadero discípulo de Cristo, que él decía, si lo pierdo todo, no me importa, yo tengo a Jesús, finalmente Él es mi proveedor, yo tengo mi seguridad, mi vida eterna, eso es lo más importante. Cuando uno tiene ese pensamiento, esa actitud, realmente aún esas cosas dolorosas que nos ocurren en nuestras vidas, que muchas veces tenemos una pérdida, la pérdida de un ser querido, la pérdida de un empleo, la pérdida de un negocio, un fracaso, tantas cosas que nos pueden suceder en nuestra vida, pero cuando nosotros somos discípulos de Cristo, para nosotros cualquier pérdida termina siendo ganancia, porque sencillamente estamos bajo la voluntad de Dios, sencillamente estamos diciendo, esto lo estoy perdiendo, pero Dios me va a dar algo diferente. Yo estoy con Jesús, yo tengo una condición de vida espiritual, yo soy diferente, yo estoy marcado por Jesús, yo tengo mi corazón puesto en el Señor.
Yo entiendo lo que es la carga, la cruz de Cristo. Y ahora también estoy entendiendo lo que es el costo de ser un verdadero discípulo de Cristo. Y vamos a ver este último aspecto, muy interesante. Y es el propósito de ser un discípulo. Aquí vamos a entender cuál es el propósito de nuestra vida. ¿Cuál es el propósito? Y se los digo de una vez, está aquí plasmado. Nuestro propósito como discípulos es aprender y comprender nuestra identidad en Cristo y caminar en esto. Y aquí ya profundizamos acerca de la identidad. Fue con Luis. Luis nos habló acerca de la identidad. Yo pienso que esto ya lo tenemos un poco más claro, ¿sí? Pero lo vamos a repasar. Vamos a leer Juan 10:10 y vamos a entender el sentido de esta palabra. Muchas interpretaciones tiene, pero hoy le vamos a dar una interpretación que ustedes se van a quedar, yo sé que bastante impresionados. Bueno, y dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Cuando revisamos con detenimiento esta palabra y cuando dice Jesús, el ladrón no viene sino para hurtar, lo que quiere el enemigo hurtar y robar es nuestra identidad. Eso es lo que él quiere robarse. Es lo que quiere sencillamente decirte, mira, no te identifiques con Cristo. Él no te va a dar la platica, Él no te va a dar la riqueza, Él no te va a dar las cosas buenas de la vida. Ese falso argumento es lo que nos quiere decir el enemigo, porque Él no quiere que seamos discípulos de Él. Él quiere apartarnos de Él. Él no quiere que tengamos una relación de amor con Jesús. Él no quiere que le obedezcamos. Él sencillamente lo que quiere es hurtar nuestra identidad, que nosotros no nos sintamos sus hijos, que nosotros sintamos que no merecemos las cosas de Dios. Aun cuando fallamos, cuando nos equivocamos, llegan esos argumentos donde dicen, tú no mereces estar con Jesús. Ese argumento te va llegando ahí, porque Él lo que desea es que nuestra identidad sea totalmente opacada. Eso es lo que quiere decir esta palabra en esa partecita. Pero después encontramos lo siguiente, matar. Entonces lo primero que Él quiere hacer es quitar nuestra identidad en Cristo, apartarnos de ser sus discípulos. Pero luego quiere matar. ¿Y qué es lo que Él quiere matar? Es nuestra parte espiritual. Él lo que quiere es anular nuestro espíritu. Pues finalmente nuestro espíritu Él no lo puede matar. Finalmente la palabra de Dios dice que nuestro espíritu finalmente regresa a Él. Pero Él sí puede anular nuestro espíritu. Él puede sencillamente instarnos a que perdamos nuestra identidad y que sencillamente entonces estemos en una posición netamente carnal, solamente cuerpo y mente, cuerpo y alma, no más. El espíritu totalmente apagado. Si el espíritu se apaga, es decir, que ese espíritu, que es donde nosotros tenemos esa relación espiritual con Dios,
con el Espíritu Santo, pues ya esa relación queda rota. Entonces perdimos la identidad y morimos espiritualmente. Pero después dice destruir. Vamos a leer libro de Salmos 11:3. Vamos a descubrir qué es lo que quiere destruir el enemigo. Dice, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Lo que quiere el enemigo es destruir nuestro fundamento como discípulos. Todo lo que cada uno de nosotros ha aprendido. Cuando él logra apartarnos, ese conocimiento de la palabra de Dios se pierde. O sea, se pierde en el sentido de que ya para nosotros deja de ser importante. O sea, se destruye. O sea, ya para nosotros mentalmente ese principio bíblico ya no es importante. Ya obedecerle a Jesús ya no tiene ningún sentido. Entonces, Él destruye nuestros fundamentos. Y ese fundamento es el que nosotros estamos construyendo como discípulos. Cuando nosotros nos sentamos y vamos a la casa de Virgeline Heiber a escuchar el discipulado, a aprender y a tener esos fundamentos cuando van los miércoles a nuestra casa. Ahí estamos formando ese fundamento, pero cuando el enemigo entra y roba nuestra identidad, mata nuestra condición espiritual, finalmente también se lleva y destruye nuestro fundamento. Y la palabra es demasiado clara: si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Pues sencillamente nosotros quedamos en nada, sin fundamentos. Vamos a leer Isaías para que entendamos esto y entendamos cómo opera Satanás. Isaías 10 del 13 al 14. Porque afirma, esto lo hizo el poder de mi mano, lo hizo mi sabiduría, porque soy inteligente. He cambiado las fronteras de los pueblos, he saqueado sus tesoros. Como un guerrero poderoso he derribado a sus reyes. Como quien mete la mano en un nido, me he adueñado de la riqueza de los pueblos. Como quien recoge huevos abandonados, me he apoderado de toda la tierra. Y no hubo nadie que aleteara, ni abriera el pico y chillara. Esto es lo que ha hecho Satanás. Por eso es que nosotros espiritualmente tenemos que estar apartados del mundo. Finalmente es lo que ha logrado, ¿sí? Él ha cambiado las fronteras, Él ha causado división, aún en la propia iglesia de Cristo. Lo ha hecho de tal manera que se han creado sectas. Se han creado una cantidad de ideologías, de filosofías contrarias a Jesús, contrarias a la palabra de Dios. Ha cambiado las fronteras. Pero dice que ha saqueado los tesoros. Ha derribado a los reyes, los gobiernos, lo que vemos en este momento, la corrupción, gobiernos totalmente apartados de Dios. Gobiernos que han decidido dejar de lado la Constitución, la Biblia, la oración. Dice que se ha adueñado de los pueblos, que los recoge como huevos abandonados, como quien dice cuando ya están llevados, viene Él y hace su trabajo. De tal manera que
el mayor fracaso que cualquier persona a nivel espiritual puede tener es ser ignorante a la verdad de la palabra de Dios. Eso es lo peor que nos puede suceder como personas. O sea, cuando nosotros somos ignorantes, cuando nosotros desconocemos la verdad de la palabra de Dios, es un fracaso total. Es una vida totalmente fracasada. Puede tener mucho dinero, puede ser multimillonario, puede tener fama, puede tener lo que sea. Pero si ignora la palabra de Dios, es un fracaso, es un alma perdida. No va a encontrar la salvación. Segunda de Pedro 1:3. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Esta palabra nos enseña que debemos conocerle a Él profundamente y entender su corazón hacia nosotros para poder estar en pie. Y vamos a ver la definición completa. Ser un verdadero discípulo de Cristo significa tener una relación amorosa con Él, ser obediente a su palabra, tener un corazón que le da el primer lugar a Él, decidir caminar apartados espiritualmente del mundo y encontrar nuestra propia identidad en Cristo. Ese es el verdadero discípulo. Cuando cumplimos todas esas características, estamos siendo verdaderos discípulos de Cristo. Y finalmente, ya para terminar, es poder llevarnos este reto, que analicemos estos puntos, que cada uno de nosotros haga el filtro y de estas características realmente en cuáles tenemos que fortalecernos para que podamos realmente ser unos discípulos que amen a Jesús, que tengan esa relación, que seamos obedientes, apartados, santos, pero lo más importante es que tengamos una identidad. Porque si nosotros no nos identificamos con Jesús, pues realmente lo que sucede en nuestra vida es que nos estamos identificando con otra cosa diferente. O nos identificamos con Jesús o nos identificamos con el mundo. No hay más opciones, solo esas dos. Y no podemos identificarnos ni con el uno ni con el otro, porque entonces estaríamos a medias tintas. No tendría sentido. Vamos a orar. Mi mente no puede entender cómo tú, siendo tan grande,